Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en la inauguración del Foro de Trabajo y Políticas de Cuidado en América Latina 2021. Es un gusto para nosotros, para la conferencia y para todas las instituciones participantes llevar a cabo este foro, pues les damos la bienvenida. Este foro va a constar básicamente de 3 jornadas que se desarrollarán para iniciar con una conferencia magistral y 4 paneles temáticos, donde pues estaremos discutiendo las distintas dimensiones del trabajo de cuidado en los países de América Latina. Ese interés de la CIS pues es en desarrollar este foro y dialogar sobre el trabajo de cuidado como un elemento fundamental de mejora en el bienestar de los países de la región. Por esta razón es importante trabajar por el conocimiento del cuidado como un derecho fundamental mediante políticas públicas que favorezcan la transversalización de la perspectiva de género y con ello la erradicación de la desigualdad entre hombres y mujeres. En el Consenso de Santo Domingo, como muchos de ustedes ya lo saben, se redactó durante la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2013 y se recordó que se debe de reconocer el cuidado como un derecho de las personas y por lo tanto como una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad, las familias, las empresas privadas y el Estado, adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y de promoción de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida familiar, laboral y social, que liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio, a la política y a disfrutar plenamente de su autonomía. En cumplimiento a dicho acuerdo, se implica la comprensión conceptual del trabajo del cuidado, del papel central que históricamente han desempeñado las mujeres en este, así como sus implicaciones en términos sociales, políticos y económicos. Además, supone la formulación e instrumentación de políticas y programas de cuidado, encaminados a transitar hacia sociedades más justas, que permitan y promuevan el acceso equitativo a los derechos humanos, al desarrollo, al bienestar individual y al bienestar colectivo. En este sentido, el foro que vamos a arrancar el día de hoy está diseñado, pues, para dialogar sobre distintos puntos relacionados con el trabajo de cuidado. Para el día de hoy se abordarán los temas del sistema y cadenas globales de cuidado desde la perspectiva de la economía feminista. En esta mesa se reflexionará sobre la importancia del papel que han desempeñado las mujeres en la provisión del cuidado, en particular en los contextos en los que factores de diversa índole económica, social y familiar han provocado que las mujeres participen en flujos migratorios internacionales en búsqueda de mejores condiciones de vida y que terminan, pues, como consecuencia, que las mujeres deban dejar el país de hogar y busquen oportunidades en otros países mientras dejan a sus dependientes a cargo de familiares en estos países de origen. Y bueno, previo a ese panel, vamos a tener, afortunadamente, estamos muy honrados de que la doctora Karina Batián nos acompañe para inaugurar el foro con una conferencia intitulada Trabajo de Cuidado en América Latina y el Caribe. Pero antes de cederle la palabra, pues me gustaría compartir con ustedes una breve semblanza. La doctora Karina Batián, bueno, es doctora en Sociología, secretaria ejecutiva de Claxo, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay, asesora en varios organismos internacionales como la CEPAL y la OIT, y autora en numerosas publicaciones en torno a las temáticas del bienestar social, género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. Bueno, para arrancar también el foro a todos los que nos están siguiendo de manera remota, pueden dejar sus preguntas en el chat, nosotros las recogeremos y eventualmente las haremos llegar a la doctora para que pueda, pues, responder algunas de estas.
Sin más, pues les damos la bienvenida desde la CIS al Foro de Trabajo y Políticas de Cuidado en América Latina 2021. Esperamos que este foro resulte de mucho interés, que sea un detonante para discusiones que son importantes en nuestra región y en el bienestar de todas las personas en el mundo y pues en nuestra región de América. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muy bien, buenos días. Es un gusto saludarles a todos, a todas, y quiero comenzar agradeciendo esta invitación para participar de esta excelente iniciativa de la CIS, organizando este foro sobre trabajo y políticas de cuidado en América Latina y el Caribe, que sin lugar a dudas es uno de los temas centrales en estos momentos. Agradezco especialmente entonces la invitación y la posibilidad de compartir, bueno, esta hora y poco de reflexiones con ustedes. Además, creo que el programa para estos 3 días realmente es un programa de lujo, donde he encontrado varias colegas, varias cómplices, me animo a decir, con las que venimos desde hace muchos años reflexionando y trabajando en torno a estos temas en nuestra región y fuera de la región también. Y muy especialmente encontré a mi maestra, a quien me ha inspirado para estudiar estos temas, para trabajar, para dedicar mi vida como investigadora a estas temáticas, que es Rosario Aguirre, que va a estar con ustedes participando también en uno de los paneles. Así que realmente es una alegría enorme poder compartir hoy la conferencia inaugural de este foro. Voy a intentar cumplir con el objetivo, digamos, de, bueno, recorrer desde el punto de vista conceptual esta temática del cuidado, planteando, bueno, qué entendemos por cuidados, para luego plantear la situación en el caso de América Latina, en lo que tiene que ver específicamente con las políticas de cuidado. Bueno, los intentos, los desarrollos que hay a nivel de nuestra región, cuáles son los desafíos que nos presentan hoy en día, desafíos y tensiones que se presentan hoy en día, especialmente en el marco de esta situación de la pandemia, pero no solamente, ¿sí? Nos haremos una breve referencia al final a la situación actual de la pandemia, pero empecemos por decir que este tema, digamos, por supuesto que es muy anterior a la situación que estamos viviendo de pandemia y que ya era un tema absolutamente urgente en América Latina y el Caribe antes de toda esta nueva situación que estamos enfrentando. Ya no tan nueva porque tenemos lamentablemente más de un año con esta pandemia. Empezando entonces por el principio, y el principio es lo conceptual, entender de qué hablamos cuando hablamos de cuidado. Primero, plantearles 3 puntos, que podrían ser muchos más, pero 3 puntos para decir, bueno, ¿por qué hoy este tema tiene la importancia que tiene? ¿Por qué hoy, en definitiva, bueno, la CIS organiza un foro de 3 días sobre estos temas? En primer lugar, debo decir que a esta altura ya es un reconocimiento, creo que indiscutible, en todos nuestros países, sobre la inserción diferente y desigual que tenemos varones y mujeres en el ámbito del trabajo en sentido global, es decir, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Que también, en segundo lugar, hay un reconocimiento al lugar que ocupa la división sexual del trabajo como un mecanismo generador de la desigualdad. División sexual del trabajo que, para quienes trabajamos la temática de género, para quienes trabajamos desde una mirada feminista en torno a estos temas, es una categoría absolutamente central. Y en tercer lugar, que observamos en nuestra región, en América Latina, que los estados de nuestra región han empezado a asumir, algunos de manera más tímida, otras de maneras más proactivas, pero empiezan a haber señales de la necesidad de modificar estas condiciones, y cuando digo estas condiciones me refiero a esa inserción diferente y desigual por la que empecé, para
bueno, modificar estas condiciones por medio de, entre otros instrumentos, las políticas públicas, que es el instrumento por excelencia que tienen los estados para intervenir. En esta dirección, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados? ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Obviamente, si ustedes recorren la bibliografía, la producción, que por cierto ha sido muy amplia en estos últimos, en lo que va de este siglo, bueno, en el mundo y en América Latina, van a encontrar distintas definiciones en torno al cuidado, desde definiciones más amplias, donde, bueno, hay muchas dimensiones del cuidado, hasta dimensiones quizás más acotadas, más instrumentales, o que centran su interés en alguna de esas dimensiones. Yo voy a compartir con ustedes la definición con la que vengo trabajando junto al grupo de investigación del Departamento de Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República en el Uruguay, el grupo que, como mencionaba hace un rato, fundó en su momento Rosario Aguirre y que tengo el privilegio de dirigir hace unos cuantos años. La definición que hemos tomado, que obviamente se inspira en toda la literatura disponible sobre el tema, pero que tiene dos propósitos principales y que somos bien conscientes de los recortes que hemos hecho en función de esos dos propósitos. El primer propósito es en términos de abordaje empírico, es decir, construir una definición que nos permitiera, desde el punto de vista de la investigación y del trabajo empírico que supone una investigación, bueno, abordar este concepto. Y el segundo, nada menor además en el caso de Uruguay, es la posibilidad de abordarlo también desde el campo de las políticas públicas, es decir, trabajar con una definición que pueda ser abordada en el terreno de las políticas públicas. En ese sentido, y inspirándonos en el trabajo teórico de muchas autoras que no voy a nombrar ahora, pero que están disponibles en la bibliografía que he dejado como referencia para esta charla, decimos que el cuidado es la acción de ayudar a un niño, a una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana, es decir, en esas tareas, ¿sí?, que se requieren para la vida diaria, para la vida cotidiana. Decimos que en esa acción de ayudar a un niño, una niña, una persona dependiente en los quehaceres de su vida diaria, cuando no pueden realizarlos por sí mismos, reconocemos por lo menos tres grandes dimensiones. Tres grandes dimensiones donde la primera refiere a una dimensión material, que si ustedes quieren es la dimensión del trabajo de cuidados, es decir, implica un trabajo, una dimensión material que tiene que ver con ese trabajo de cuidados y por lo tanto con todas las actividades que cuando cuidamos a alguien realizamos, ¿verdad? Sea, insisto, un niño, una niña o una persona dependiente. Engloba también una segunda dimensión, que es la dimensión económica. Cuando cuidamos a alguien, esto tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo directo en términos de, bueno, los insumos y las cuestiones que se necesitan para el cuidado y también a veces un costo indirecto por aquello que se deja de hacer para cumplir la función de cuidador o cuidadora de alguna persona. Y en tercer lugar, tiene una dimensión psicológica pautada por el vínculo afectivo, emotivo, sentimental que se establece en la relación de cuidados. Entonces, tres dimensiones, la repito, la material, la económica, la psicológica. Además de esas tres dimensiones, decimos, bueno, el cuidado puede ser básicamente realizado de dos maneras, de manera honoraria, no remunerada, benéfica, digamos, por parte, bueno, de parientes o de personas dentro o fuera de la familia, pero de manera honoraria o de manera remunerada. Y a su vez, esas dos formas, remunerada y no remunerada, se pueden dar en dos ámbitos distintos. Para simplificarlo, puertas adentro o puertas afuera, como diría María Ángeles Durán,
es decir, en los hogares, en el marco de los hogares, las familias, o por fuera de los hogares y de las familias. 3 dimensiones, 2 características, pago o no pago, 2 ámbitos posibles de realización. Obviamente todos estos elementos es lo que van a caracterizar a la actividad del cuidado en sí mismo. La actividad del cuidado se va a modificar en función de si es pago, no pago, familiar, no familiar, etcétera, etcétera. Pero además de esto, hay un elemento que es absolutamente central, casi que me animo a decir, un elemento que forma parte de la definición del cuidado, que es la idea de estar basado en una relación, es decir, el cuidado es relacional, no importa si es en el ámbito de la familia, fuera de la familia, de manera paga o no paga, siempre se establece una relación entre quien da cuidados y quien los recibe. Que asume también características particulares y diferentes en función de si esa relación es en el marco de la familia, fuera de la familia, en fin, no me voy a detener en eso. Es una relación que genera lazos de proximidad y que se da además cara a cara, ¿sí? Bueno, podemos encontrar algunas formas quizás que no son cara a cara, pero lo que predomina es ese contacto y ese contacto próximo. Y además sabemos, por toda la investigación que se ha hecho en nuestra región, que en esta tarea esencialmente quienes están son las mujeres, sea que se da en la familia o fuera de la familia, sea de manera paga, no paga, en fin, en las distintas formas, el cuidado es asumido en nuestra región latinoamericana esencialmente por mujeres, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que nos permite caracterizar y plantear, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados. Cuando yo menciono la palabra cuidados, el concepto de cuidados, me estoy refiriendo esencialmente a todas estas características que les acabo de mencionar. Planteando también, como se dijo en la introducción a este foro, que el cuidado es uno de los componentes del bienestar social, ¿verdad? Es uno de los pilares o de los componentes, como ustedes le quieran llamar, de el bienestar social. Todas estas características o componentes de la definición de cuidado tienen también una estrecha relación, por ejemplo, bueno, con muchos planteos de varias autoras, pero con lo que por allí se conoce como las dimensiones del cuidado que formuló ya hace algunos años, 10 concretamente, Carol Thomas, ¿verdad? Donde ella nos dice, bueno, cuando hablamos de las dimensiones de cuidado es importante mirar por un lado la identidad social del cuidador, quien cuida, ¿verdad? Son varones, son mujeres, son los distintos agentes proveedores del bienestar social, es decir, el Estado, el mercado, las familias, la comunidad. Entonces, ¿cuál es la identidad social del cuidador? También es importante, dice Thomas, mirar la identidad social de quien recibe los cuidados. Son niños, son niñas, son personas mayores, son personas con discapacidad, ¿sí? ¿Quién es, en definitiva, que recibe esos cuidados? Es importante también, nos dice ella, prestar atención a las relaciones interfamiliares. Interpersonales, básicamente si estamos hablando de vínculos familiares o extrafamiliares. Nos dice también, tenemos que mirar la naturaleza prioritaria del cuidado, los aspectos materiales, los aspectos vinculares, afectivos, etcétera, etcétera. Debemos mirar también el ámbito en el que se da, si es el ámbito público, el ámbito privado, el ámbito doméstico. Y también nos plantea analizar el carácter económico, si es remunerado o no remunerado, y por último, el marco institucional donde se da este cuidado, en el hogar, en las distintas instituciones que proveen cuidado en nuestra sociedad. Entonces, allí para hacerles una relación en, bueno, esta definición de los cuidados y estas dimensiones que seguramente escucharon nombrar de Carol Thomas. Ahora bien, una vez que avanzamos en la definición de los cuidados,
Otra característica que me parece importante para abordar este tema es plantearnos, bueno, cómo se organiza socialmente el cuidado en un país, en una región, ¿sí? En una ciudad, en fin, en el nivel que estemos analizando. Y vamos a ir en un ratito, digamos, a ver esa organización social del cuidado en América Latina. Pero básicamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de organización social del cuidado es cómo se combinan estos elementos, es decir, los elementos proveedores del bienestar social en una sociedad, el Estado, las familias, el mercado, la comunidad, de manera concreta. Para no dejarlo pendiente, si miramos América Latina, bueno, lo que ya sabemos, a pesar de toda la heterogeneidad que puede tener nuestra región, es que estamos hablando de una organización social del cuidado que está muy asociada o que está muy relacionada a una función principalmente de las familias, es decir, un cuidado de tipo familiar, y cuando decimos familiar sabemos que estamos diciendo de las mujeres dentro de las familias, ¿sí? Sabemos también, si avanzamos en esta idea de la organización social del cuidado a nivel regional, que son estas predominantemente dos formas: el cuidado familiar, como decía recién, femenino familiar, o en el caso, digamos, de que aparezcan otras formas de prestación de cuidados, estamos hablando principalmente de formas remuneradas, bajo la forma de trabajo doméstico remunerado en los hogares, y también allí, una vez más, el tema de la feminización en este sector ocupacional concretamente. También sabemos por todos los estudios que se han hecho en nuestra región que a su vez, cuando miramos lo que ocurre con el cuidado en América Latina, encontramos una profunda desigualdad, tanto a nivel digamos, intrahogares, tanto desde el punto de vista de género como desde el punto de vista generacional, en términos de cómo se asume o cómo se da, cómo se brinda este trabajo de cuidados. Y que los actuales arreglos que predominan en nuestra región, principalmente recostados sobre el sector familiar, son arreglos que potencian las brechas de desigualdad, los puntos de partida de los que hablaba al inicio en términos de la desigualdad de género y de la desigualdad social. También es conocido en nuestra región, digamos, que todo lo que tiene que ver con la protección social, en realidad, si lo analizamos desde la perspectiva del cuidado, lo correcto sería decir que tenemos una protección social que desprotege desde la perspectiva del cuidado, es decir, una no incorporación, no integración de este elemento en términos de protección social. A su vez, que hay un acceso desigual a lo que puede ser la escasa oferta pública para el cuidado en los países de América Latina, un acceso desigual marcado por algunos de los elementos que estuve mencionando antes, y la oferta, a su vez, del mercado, que no es escasa, bueno, depende de los países, pero que hay una oferta y se ha diversificado en los últimos años la oferta del mercado, sabemos muy bien que, bueno, tiene un proceso de segregación en su acceso, es decir, van a poder acceder a esta oferta del mercado aquellos que estén en condiciones de pagarlo, profundizando las desigualdades, profundizando la segregación y convirtiendo también este tema del cuidado en un mecanismo de reproducción de la pobreza, y teniendo esto bueno, que lo habrán visto en varios textos a nivel regional, del cuidado, ¿verdad? Cuidados pobres para pobres, ¿sí? O cuidados de pobre calidad para las personas que no pueden acceder a algunos de los servicios del mercado, que por cierto son la mayoría.
en lo que en definitiva no se está caracterizando esta forma de prestación de las políticas de cuidado. Antes de seguir avanzando en esta dirección, quizás es bueno preguntarse, bueno, lo daba como un punto de partida, pero quizás es bueno detenerse unos segundos para preguntarnos qué son las políticas de cuidado, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de políticas de cuidado? Término que, por cierto, se ha puesto bastante de relieve en los últimos tiempos en América Latina. Este término, si uno va antes del 2000, ni estaba en la discusión ni estaba registrado. Entonces, ¿qué son las políticas de cuidado? Bueno, si tuviéramos que dar una de las tantas posibles definiciones, es un conjunto de acciones públicas, obviamente, que abordan la organización social y la organización económica de los trabajos destinados a garantizar el bienestar físico y emocional de las personas, en particular aquellas personas con algún nivel de dependencia que no pueden, por lo tanto, realizar esas actividades de la vida diaria que mencionaba en la definición inicial por sí solas, sea porque están por la etapa del ciclo vital, la infancia, o sea por niveles de dependencia en otras etapas del ciclo vital. Claramente las personas mayores, dependientes, etc. ¿Cuáles son las opciones que se plantean a nivel internacional, digamos, en términos de diferentes políticas de cuidado? Antes de ver concretamente esas opciones, mencionarles que para realmente influir, trabajar desde estas políticas en la organización social del cuidado que mencioné antes, y partiendo de la base que entendemos al cuidado como un derecho, que supongo que eso lo van a desarrollar y discutir mucho más con Laura Pautasi cuando en el panel en el que ella va a intervenir, partiendo de este supuesto de entender el cuidado como un derecho, bueno, decimos las políticas del cuidado se tienen que proponer por lo menos lo que se conoce como las famosas 3 R's, ¿verdad? En esta literatura. Ahora se habla de 4, pero quedémonos con las 3 iniciales. La redistribución, la revalorización y la reformulación de los cuidados. Bueno, la redistribución que remite básicamente a la idea de construir el cuidado como una responsabilidad colectiva, ¿verdad? Y por lo tanto transitar de considerar algo que era solo del ámbito privado y responsabilidad, por tanto, asumida por las mujeres, a una responsabilidad colectiva como tantas otras que hemos asumido como sociedades, ¿sí? Entender entonces que esta también es una responsabilidad colectiva, y las responsabilidades colectivas, no individuales, requieren de respuestas colectivas y por lo tanto de políticas públicas para esa responsabilidad colectiva. La revalorización, que tiene que ver con reconocerlo como una dimensión esencial del bienestar social y reconocerlo como un trabajo necesario para el bienestar social, para la existencia en definitiva también de nuestras sociedades. Entonces, revalorizar tanto económica como socialmente el trabajo de cuidados. Y en tercer lugar, la reformulación, que quizás es uno de los desafíos más importantes, que tiene que ver con romper esta idea de cuidados igual mujer o cuidado igual algo femenino y familiar, ¿sí? Romper ese nudo que ata el cuidado a la familia y a las mujeres casi que de manera exclusiva. Si entendemos este marco, entonces podemos decir que a nivel internacional, y voy a pasar rápidamente por esto, bueno, generalmente se mencionan 3 tipos de políticas. A nosotras nos gusta agregar 2 más porque creemos que son muy importantes, sobre todo para esta última R que estaba mencionando, la de la reformulación de los cuidados. Pero las 3 que se reconocen a nivel internacional son, así por decirlas en 3 palabras, tiempos, servicios
y prestaciones, ¿sí? A ver, políticas de tiempo en primer lugar, que son las que, bueno, permitirían articular mejor, hacer más compatibles, si ustedes quieren, las cuestiones del cuidado con otras dimensiones de la vida, pero principalmente con el trabajo remunerado, el trabajo para el mercado, en fin, el trabajo remunerado. Políticas de tiempo que se nos pueden venir a la cabeza mientras me están escuchando, varios ejemplos, ¿verdad? Quizás el más conocido son las licencias laborales para el cuidado, las licencias por maternidad, por paternidad o las licencias de cuidado cuando se trata del cuidado de otras personas que no son hijos o hijas. O la flexibilización de los tiempos del trabajo. Ahí tendríamos que hacer toda una reflexión sobre la realidad actual del teletrabajo y qué tiene eso que ver con la cuestión del cuidado, ¿verdad? Pero estamos hablando de eso, de políticas de tiempo, ¿sí? En segundo lugar, políticas de servicios que también quizás son las más fáciles de visualizar, perdón, que, bueno, servicios que brindan cuidados para las poblaciones dependientes y a su vez que brindan apoyo a las personas que cuidan dentro de las familias. Estamos hablando de la posibilidad de aumentar coberturas, horarios, en fin, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, disculpen, con la educación básica inicial, pensando en, por ejemplo, la primera infancia. Políticas de servicios que obviamente cuando uno empieza a mirar el panorama a nivel de los distintos países, allí encuentra servicios, bueno, que pueden ser estatales, servicios mercantiles, pero que deben estar regulados, y servicios también comunitarios. En tercer lugar, lo que se llaman las políticas sobre prestaciones, que están más asociadas, si quieren recordarla con una palabra, pueden decir dinero, políticas que están más asociadas a bonos o a beneficios monetarios que se le entregan a los hogares, a las familias, para que puedan con esas prestaciones resolver necesidades de cuidado, sea comprando servicios en el mercado o alguna otra forma. Les decía que a nosotras nos gusta incorporar dos más porque creemos que son absolutamente central si el desafío que tenemos por detrás es el de las famosas 3 Rs, ¿sí? Y estas dos políticas son, en primer lugar, las políticas asociadas a la redistribución de los roles, es decir, políticas de tipo cultural que promuevan activamente la modificación de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Romper con esa idea del cuidado solo asociado a las mujeres y trabajar promoviendo, por ejemplo, la paternidad responsable, el tiempo para el cuidado de los padres, cuestionando el mandato más hegemónico, si quieren, de la masculinidad y la paternidad, etcétera, etcétera. Entonces, políticas culturales de redistribución de roles. Y en quinto lugar, políticas asociadas a lo que tiene que ver con el empleo y la formación de qué? Del sector del trabajo del cuidado en tanto ocupación o profesión, ¿sí? Es decir, de ese sector del mundo del trabajo asociado a los cuidados. ¿Para qué? Bueno, para no repetir errores del pasado, errores que quizás ya los hemos observado, por ejemplo, asociados al empleo doméstico o al trabajo doméstico remunerado, que siempre ha sido el empleo y el trabajo de peor calidad, sin seguridad social, en peores condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, promover políticas de empleo y formación asociado al trabajo remunerado de cuidados para asegurar su profesionalización, su valorización y sobre todo el trabajo de calidad en el sector de los cuidados, ¿sí? Y no un trabajo de cualquier tipo. Estas son básicamente, digamos, las políticas que podemos a nivel internacional encontrar en la experiencia bueno, que está recogida en la literatura y demás. ¿Qué está pasando en nuestra región con estas políticas? Bueno, recordemos lo que decíamos antes, quizás ahora de una manera más sistematizada.
lo que son los rasgos de la organización social del cuidado en nuestra región. Ya dijimos, función principalmente de las familias, de las mujeres dentro de las familias, de las mujeres dentro de las familias y mayoritariamente de manera no remunerada. El acceso a los cuidados y sobre todo a los cuidados de calidad está muy segmentado en función del nivel socioeconómico de las familias, es decir, la posibilidad de acceder a algunos de estos servicios está muy segmentado porque están principalmente mercantilizados. También hay un tema muy particular con los niños menores de 3 años, donde para nada está generalizada la asistencia de los niños por debajo de los 3 años a instituciones educativas y de cuidado, lo que representa un desafío adicional en nuestra región latinoamericana. El uso frecuente, como decía, del trabajo remunerado de cuidado de las mujeres, sean como trabajadoras domésticas o empleadas del hogar, como una solución, incluso en el caso de los niños menores de 3 años, pero no solamente. Y por otro lado, también ya que estamos hablando de las trabajadoras domésticas, recordar que las trabajadoras domésticas, bueno, primero que es un sector muy importante de empleo en nuestra región y que claramente estas trabajadoras están sobre representadas entre los sectores de menores recursos a nivel de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Es decir, allí encontramos las trabajadoras de, bueno, nivel socioeconómico más bajo, bueno, dependiendo de los países que analicemos, seguramente encontramos también que predominan en este sector o hay una mayor participación en este sector de afrodescendientes, de inmigrantes, tanto nacionales como regionales, en esto de los corredores migratorios femeninos, en fin. Hay una alta informalidad, bajos salarios, precarias condiciones de empleo. Es un sector a mirar con mucha atención cuando hablamos de este tema de la organización del cuidado. Pero la pregunta era, bueno, ¿cuáles son las características, además de las que ya mencionamos, en términos de las políticas de cuidado a nivel de nuestra región? Bueno, además de todo lo que ya dije, decir también que las políticas de cuidado en nuestra región están muy lejos, pero muy lejos de ser universales, es decir, son políticas generalmente focalizadas hacia determinados sectores, sectores, bueno, generalmente, digamos, con determinados criterios de inclusión para estas políticas, generalmente por nivel socioeconómico o por algún nivel en términos de la severidad de la dependencia de la que es objeto la persona que requiere cuidados. Esto implica que el acceso a esas pocas políticas, o sea, lejos de la universalidad, depende de la situación socioeconómica, también de la ubicación geográfica y de los niveles, en algunos casos, de la severidad de la dependencia. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en materia de cuidados en nuestra región, el Estado es completamente subsidiario, es decir, no tiene un rol protagónico central y de garante de estos derechos, sino que es absolutamente subsidiario. Que además, cuando recorremos lo que se está haciendo en la región en materia de cuidados, más allá de algunos desarrollos recientes o algunas, bueno, algunos países, me viene el caso de la Argentina a la cabeza, que están comenzando a organizar estas políticas de manera más articuladas, lo que encontramos hoy en realidad es un conjunto de programas, de acciones que no están articuladas y que no incluyen, digamos, necesariamente de forma articulada a las distintas personas que requieren cuidados, es decir, a las distintas poblaciones que requerirían cuidados, ni a los cuidadores o cuidadoras de esas personas.
En muchos casos encontramos además cierta confusión, ¿verdad? Y se toman algunas políticas que, por ejemplo, son para atender la pobreza, por ejemplo, las transferencias económicas, ¿verdad? Para atender situaciones de combate a la pobreza, como si fueran políticas de cuidado. Y que en muchas de las medidas que se están tomando a nivel regional se reproducen las inequidades de género, es decir, no solamente no se trabaja sobre la modificación de la división sexual del trabajo, sino que se reproducen las inequidades de género, eh, reproduciendo los sesgos maternalistas que tanto conocemos del pasado en algunas políticas, ¿verdad? Por ejemplo, generando medidas de protección a la maternidad, pero sin generar dispositivos que contribuyan, además de la protección a la maternidad, a promover la corresponsabilidad e incluir a los varones en el cuidado. Y que a su vez, como ya dije, hay escasez o ausencia en muchos casos de servicios institucionales de cuidado para los menores de 3 años en nuestra región. También podemos decir que en términos generales, digamos, los servicios públicos no satisfacen estas necesidades de articulación entre el mundo del trabajo remunerado y el mundo familiar o el mundo del cuidado, y que en términos de las regulaciones o las normas, que quizás es un terreno en el que se avanzó, ustedes también lo van a discutir en otro panel, se avanzó un poco más, pero cuando uno recorre esas regulaciones, sobre todo las regulaciones laborales, bueno, se concentran en proteger, como decía recién, la maternidad, pero muestran una cierta debilidad institucional en términos de incorporar otros dispositivos de cuidados o incorporar otros actores, los padres, por ejemplo, ¿verdad? Con las licencias en términos del cuidado. Esto en términos entonces de la caracterización de lo que está ocurriendo con las políticas de cuidado a nivel de nuestra región. Me gustaría ahora plantear algunos desafíos, algunas tensiones que esto genera y que son desafíos y tensiones, por supuesto, que preexistían a la situación de pandemia, pero que en la pandemia quizás quedaron más evidenciados y se exacerbaron también. En primer lugar, cuando se instala a nivel regional, insisto, en algunos países de manera más tímida, en otros de manera más activa, este tema de las políticas de cuidado y la necesidad, bueno, de incorporar el cuidado como un componente del bienestar, como un derecho. Esto llega de la mano de la agenda de género, de la agenda feminista, los países que han avanzado en esta dirección, el Uruguay es un ejemplo en ese sentido, esto llega de la mano de la agenda de género, pero hay un gran riesgo, y es un riesgo que también lo vimos cuando, bueno, en el caso de Uruguay, al analizar profundamente el caso de Uruguay, de que esta perspectiva de género, esta cuestión de género tan central al concepto de cuidados, quede solamente en un enunciado de principios, es decir, en un enunciado declarativo, pero que no se incorpore realmente como principio rector de las políticas de cuidado y que por lo tanto se traduzca en acciones concretas que permitan transformar la división sexual del trabajo, ¿sí? De la que hablábamos al comienzo de esta exposición. En segundo lugar, también hay un desafío, también hay una tensión en todos los países que han avanzado o que están discutiendo este tema en términos de la universalidad y la focalización, ¿sí? Digamos, si entendemos el cuidado como lo definía al principio, si lo entendemos como un derecho, es una cuestión de política, o sea, es una política que debe tener un alcance universal. ¿Qué ocurre? Suelen haber comienzos focalizados. Bueno, ojo con esto, que las focalizaciones no terminen siendo indeterminadas por mucho tiempo y nunca se alcance la verdadera universalidad. Es decir, que en definitiva no se traduzca en acciones que permitan ejercer ese derecho al cuidado. Tercer desafío, tercera tensión que puede estar
planteada cuando discutimos estos temas tiene que ver con la profesionalización y la valorización del trabajo de cuidados. Recuerdan, ¿verdad? Una de las 5 políticas que les planteaba tenía que ver con este punto y es un punto que debemos tener siempre presente para que efectivamente se establezcan algunas acciones, algunas políticas concretas para desarrollar esta profesionalización y esta valorización. Cuarto, ya lo mencioné hace un rato, así que lo paso medio rápidamente, prestar atención a, al riesgo maternalista, le llamo, ¿verdad? Es decir, a que no avancemos en la dirección de formular políticas públicas de cuidado que sean maternalistas, es decir, que tengan ese sesgo maternalista que tanto conocemos de experiencias del pasado en otras políticas. Y por último, digamos, quizás el desafío más importante que se plantea cuando nos proponemos trabajar en torno a estos temas, en la formulación de políticas, en la investigación, en fin, en distintos elementos, es el desafío de construir bueno, el punto inicial de la charla de hoy, ¿qué entendemos por cuidados? Es decir, un discurso consensuado a nivel social, a nivel de los distintos actores que estarán involucrados en la discusión en torno a las políticas públicas de cuidado sobre qué entendemos por cuidado, cuáles son las dimensiones que vamos a priorizar cuando hablamos de cuidado en clave de política pública, ¿sí? Y construir ese discurso consensuado que, por cierto, no es para nada sencillo en la medida que seguramente a esa mesa de consenso o de construcción de los consensos se van a sentar actores que provienen del campo de la política pública, pero de distintos sectores, ¿sí? De la política pública, de la educación, de la salud, de la economía, etcétera, de la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, es allí donde tenemos que, bueno, hacer esta construcción, este consenso en torno a lo que se va a entender como cuidado en clave de política pública para después avanzar en las formulaciones concretas, ¿verdad? Como les decía, y a ver cómo vamos con el tiempo, bien, tenemos todavía tiempo, me gustaría, además de este panorama general que les quería plantear, hacer algunas referencias a lo que ha ocurrido en el marco de la pandemia y particularmente lo que ha ocurrido en el marco de la pandemia con la cuestión del cuidado y con los instrumentos que se han implementado o no implementado en nuestra región, bueno, para contemplar el cuidado, digamos. Si tuviéramos que decir así una primera conclusión, es que la mayoría de los países no tomaron instrumentos de atención a esta temática del cuidado y que los que sí lo hicieron, que hubo algunas iniciativas, fueron de alcance bastante limitado, ya sea en términos de la cobertura poblacional, es decir, las personas concretas a las que atendieron, en términos de las transferencias que se realizaron, sean transferencias económicas o de otro tipo, ¿verdad? De tiempo también en algunos casos, o a las campañas publicitarias que pretendieron instalar este tema, pero que no necesariamente fueron de gran alcance y que, bueno, estos instrumentos obviamente no lograron transformar o impactar en la división sexual del trabajo en los hogares. Son instrumentos que en todo caso pudieron amortiguar un poquitito, pero que no brindaron soluciones ni a mediano ni a largo plazo a todas estas situaciones de desigualdad de género provocadas por la pandemia, las preexistentes, las que se agravaron con la pandemia y particularmente en lo que tiene que ver con la dimensión de los cuidados. Cuando uno mira en términos de las políticas de cuidado en América Latina en el marco de la pandemia, básicamente lo que encuentra es que se priorizaron, bueno, las 3 que mencioné antes, ¿verdad? El tiempo para el cuidado, las condiciones laborales de las personas cuidadoras y algunas
que buscaron plantear esto de la transformación cultural en las relaciones de género. Hay allí un interesante estudio y monitor que está desarrollando la CEPAL sobre las políticas que se vienen desarrollando en el marco de la pandemia para América Latina, que les recomiendo que lo visiten, ¿verdad? Donde están desarrollados ejemplos en los distintos países, pero como decía, bueno, no hay digamos, no es muy ancha la cantidad de políticas que se han llevado adelante en el marco de la pandemia. En términos de conclusiones generales, digamos, de esta situación de la pandemia, que, bueno, no me voy a detener porque ya han habido excelentes análisis en estos tiempos de cómo impactó la cuestión del cuidado, el teletrabajo, la ausencia durante periodos prolongados de los sistemas escolares, las limitaciones en los sistemas de atención de la salud, que no hacen más que recargar y recargar y recargar las situaciones de cuidado sobre los hogares. Hay una cosa allí que yo creo que es bueno mencionarla en términos casi que de una externalidad positiva de toda esta situación tremenda de la pandemia que estamos viviendo, y es que se visibilizó, se hizo muy visible el tema de los cuidados para todos y para todas. El cuidado, como decimos, estalló en la cara de las personas, de quienes no los tenían presentes. Bueno, al transformarse la vida cotidiana de todos y de todas en el inicio de esta situación de la pandemia, estos temas estallaron y se hicieron más visibles. Esa es una externalidad positiva en términos de colocarlo como un problema para quienes todavía no lo tenían conceptualizado como tal, pero eso no quiere decir que se hayan generado en las respuestas que se generaron a nivel de los estados latinoamericanos, esta haya sido una dimensión central. Tenemos que volver a digamos, a recentrar las acciones que se están realizando en estos momentos, bueno, tratando de incorporar, como decía, las políticas principales, las 5 políticas que mencioné principales para atender las situaciones de cuidado de manera urgente en el marco de esta situación de pandemia, ¿sí? Hay un elemento importante que creo que tenemos que analizar en estos tiempos o continuar analizando en estos tiempos, que es justamente cuál es el lugar que se le da a este tipo de políticas cuando queremos avanzar en clave de lo que hoy se llama o con lo que hoy se está planteando casi de manera más generalizada como la sociedad del cuidado, es decir, una sociedad que coloque esta dimensión del cuidado en el centro, que coloque el cuidado como bueno, uno de los elementos importantes y uno de los desafíos que a su vez los estados tienen que atender, incorporar, responder, generar políticas, etcétera, etcétera, todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, desplazando, bueno, otros ejes que estaban quizás orientando el campo de las políticas públicas hasta este momento. Esto va a implicar necesariamente, bueno, fortalecer algunas alianzas, fortalecer las alianzas entre la producción de conocimiento, que ha avanzado mucho en nuestra región, entre quienes están en el campo de la política pública, entre los movimientos sociales, claramente el movimiento de mujeres, el movimiento feminista con un papel muy destacado en este punto, para generar, bueno, una discusión en torno a un nuevo pacto social. Mucho se habla del nuevo pacto social post pandemia,
que incorpore el cuidado como una dimensión central, pero entender también que ese nuevo pacto social también implica pactos en otras direcciones, pactos en el sentido también, por ejemplo, de pactos económicos y fiscales que reconozcan el cuidado como una dimensión central de la vida y del bienestar de todos y de todas, y que hay que diseñar políticas y asignar recursos en esta dirección. Esto era un poco lo que quería compartir en esta ronda de intervención, y quedar atenta, a las preguntas, comentarios que ustedes puedan tener. Espero haber sido clara. En todo caso, me alegra y mucho que estemos discutiendo estos temas en el marco de la CIS, porque como dije al inicio, este es un tema central en el que va, bueno, una de las dimensiones importantes del bienestar y el desarrollo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctora Batiani, por tan importante charla que sin duda nos sensibiliza y trastoca a todos muchos pues, temas, aspectos personales, pero también sociales, ¿no? Todos estamos implicados en esta dinámica, directa o indirectamente. Y bueno, hemos recibido varias preguntas de quienes nos escuchan. Si gusta, le puedo pasar de dos en dos para que haya más orden en las respuestas. La primera es, ¿qué tipo de seguridad social sería el adecuado para integrar el tema de cuidados bajo una perspectiva de corresponsabilidad e igualdad? La segunda es, ¿por qué cree usted que el rol del cuidado se asocia al trabajo doméstico? ¿Cree que debería existir alguna ley nacional que regule esta actividad? Bien, a ver, lo principal, digamos, es que esta dimensión se incorpore en la discusión de la seguridad social, ¿sí? Y que esta sea una dimensión más dentro de el concepto y las discusiones que se están dando sobre seguridad social. No que esté por fuera, sino que esté por dentro de la seguridad social, y que haya, digamos, distintos mecanismos, prestaciones, políticas, apoyos, que es muy difícil decir cuáles deben ser, porque debemos partir de la realidad de cada uno de nuestros países, y evidentemente es una realidad muy diferente si analizamos el caso de mi país, el Uruguay, donde hay un sistema de seguridad que tiene una cierta densidad, tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene una serie ya de políticas y prestaciones incorporadas, que si nos movemos a otros países de América Latina, donde la seguridad social es un bien escaso, ¿sí? Un bien escaso para la población, es decir, la cobertura de la población que accede a la seguridad social, aún a la de tipo más tradicional y básico, es muy poca. Entonces, bueno, ¿cómo avanzar en ese campo? Y mi respuesta sería depende de qué país estemos analizando, trabajando. Pero en tal caso, lo que debemos tener es la dimensión presente, ¿sí? O la problemática presente cuando, bueno, se discute a nivel nacional las reformas o no reformas o las políticas de seguridad social. Lo mismo con la segunda pregunta. A ver, el rol, si entendí bien la pregunta, el rol de las trabajadoras domésticas en el cuidado, como dije hace un rato en la exposición, es absolutamente central, porque básicamente lo que predomina en nuestros países es o bien lo hacen las mujeres de la familia de manera no remunerada, o se contrata a otra mujer para que preste ese servicio en los hogares bajo el formato de trabajo doméstico. Bueno, este tipo de trabajo tenemos, y se ha avanzado en nuestra región en esa dirección. Obviamente que tiene que ser un trabajo regulado, de calidad, con seguridad social. Bueno, varios países han avanzado en este punto, ¿verdad? Reconociendo algo evidente, que es el derecho de las trabajadoras domésticas remuneradas a tener derechos,
¿sí? A tener derechos como tienen otros trabajadores y trabajadoras. No sé si era esa la pregunta exactamente, pero bueno, eso es lo que me provocó al escucharla en tal caso. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, hay más preguntas. La siguiente es, ¿el cuidado intrafamiliar no debería ser remunerado? Como bien dijo usted, muchos para poder cuidar a un miembro de la familia deben dejar de hacer otras funciones. ¿Nos podría ahondar un poco más sobre este aspecto? ¿Cómo hacer para que la organización del trabajo de cuidado no reproduzca y profundice las desigualdades en nuestro continente? Bueno, si el cuidado intrafamiliar tiene que ser remunerado o no remunerado, es toda una discusión, ¿verdad? Y siempre es muy difícil decir sí, no, o hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, por lo menos desde el lugar que yo ocupo, no me Sí. parece como investigadora en estos temas que tenga que decir sí, no, hay que hacer o no hay que hacer. Eh, digamos, puede ser una solución, puede ser como me gusta a veces llamarlo las políticas del mientras tanto, es decir, mientras se dan las tres R's de las que hablábamos, una alternativa puede ser reconocer ese trabajo que realizan las mujeres de manera no remunerada y dar una remuneración. Eso tiene algunos riesgos, por ejemplo, los riesgos asociados a la reproducción de los estereotipos y la división sexual del trabajo, ¿sí? Podría ser una política. Nuevamente, los contextos nacionales importan, podría ser una política del mientras tanto, mientras se avanza en otros frentes, reconocer con algún tipo de prestación económica este tipo de tareas, podría ser. Eh, en otros países seguramente este tipo de soluciones, bueno, no sean factibles, entonces habría que avanzar. Yo no tengo ni un a priori, ni un sí ni un no en este caso concreto de la pregunta. Creo que hay que analizar cada situación y plantearse, bueno, los beneficios, pero también los riesgos y prestar atención a esta idea que decía sobre el final de no reproducir La sesgos maternidad. de género en las políticas o en los mecanismos que encontremos de política para trabajar en torno al cuidado. Eh, la organización del trabajo de cuidados, bueno, creo que es lo que estuve intentando desarrollar en términos de cuáles son las características principales, la organización social del cuidado en América Latina, cuáles son las características principales en nuestra región. No sé si se refería a eso, la pregunta capaz que me la podés repetir para ver si era eso lo que estaban preguntando. En ese Pues, caso doy más detalles. sí, doctora. Era cómo hacer para que la organización del trabajo de cuidados no reproduzca o profundice aún más las desigualdades en el Bueno, continente. Ajá. creo que la respuesta va por el lado de lo que planteamos bueno, en la parte No. expositiva, ¿verdad? Es decir, avanzar en el terreno, en ese menú de políticas que planteamos, en ese menú de opciones de políticas de cuidado, que justamente el propósito que tienen es no reproducir desigualdades sociales y de género que, bueno, si no hacemos nada al respecto, que es lo que pasa en muchos países, eso se ha convertido en un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales y de género. O sea, la respuesta sería avancemos con políticas del cuidado dentro de la caracterización o el menú, digamos, de políticas que mencioné u otras que puedan surgir. De acuerdo. Y bueno, tenemos dos preguntas más, todavía tenemos un poco de tiempo. Es, teniendo en cuenta que hay estudios que muestran o evidencian que las políticas familiares no han demostrado ser la mejor herramienta para reducir la desigualdad de género, ¿cómo acelerar el cambio cultural para acabar con la división sexual del trabajo? Eh, ¿Qué medidas concretas se pueden instrumentar para lograr este objetivo? Hmm. Esa es más larga, si quiere me espero y después le paso a la otra. Ujú. Sí, no, me río porque siempre esta pregunta aparece porque, bueno, es la pregunta del millón y a su vez todos sabemos que cuando hablamos de transformaciones culturales, estos son procesos lentos, ¿verdad? No son No. procesos que uno pueda decir, bueno,
en un tiempo acotado voy a ver transformaciones, pero eso no quiere decir que no tengamos que hacerlos, porque si nunca empezamos, nunca terminamos, ¿sí? O nunca avanzamos, por lo menos, en esa dirección. Y son muy importantes porque es donde realmente se puede producir ese cambio, digamos, que permita avanzar hacia sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias, concretamente desde el punto de vista de género. Allí hay algunos ejemplos a nivel regional de medidas que tienen que ver desde la introducción, digamos, en los sistemas educativos de este tema y de la problematización en torno a este tema y el romper esa idea de cuidado igual mujer, ¿sí? Hasta cuestiones, si quieren, más de campañas publicitarias promoviendo el cuidado también como una característica masculina o como una actividad que pueden realizar los varones sin perder por eso su masculinidad, entre comillas, y se han hecho campañas de este tipo en distintos países de América Latina. Lo importante es empezar, ¿sí? Tener conciencia de que hay que transitar este camino, aunque de repente los efectos se vean más en el mediano y en el largo plazo. Algunas cosas se han hecho. Yo siempre me acuerdo que cuando me tocaba ir a la escuela, hace muchos años, en los libros de texto, mamá amasa, siempre mamá amasa. Y papá no amasa, pero mamá sí, mamá siempre estaba en la cocina y amasaba y hacía tareas típicamente femeninas. Cuando yo miro los libros de texto que usaron mis hijos, que ya son veinteañeros largos, o los que están utilizando quienes están en las escuelas hoy, bueno, eso ha cambiado, ¿verdad? Ya mamá no amasa solamente, papá también amasa y mamá también hace otras cosas, trabaja, es científica o es cualquier cosa, digamos, la promoción del cambio en los estereotipos de género. Eso hay que hacerlo, ¿sí? Eso va teniendo su impacto a largo plazo en nuestras sociedades y también otras medidas más concretas, más de impacto publicitario que son fundamentales. No desesperarse, digamos, con este tema que es difícil, pero que hay que empezarlo, hay que hacerlo y tenerlo en cuenta en cualquiera de los casos. De acuerdo. Y bueno, tenemos un par más. Tiene que ver con, bueno, se relaciona un poco con un anterior que tiene que ver con más con regulación jurídica, pero es los avances legislativos en varios países de América Latina por reconocer el trabajo de cuidados han sido significativos. Pero, ¿qué otros elementos considera indispensables para avanzar en una mayor comprensión del cuidado y construir sistemas nacionales de cuidados en los que se reconozca su valor económico y en los que haya una redistribución de los mismos? Sin duda, los avances, si tuviera que decir en qué campo avanzó más América Latina en materia de, bueno, de este tema que estamos discutiendo, es en los avances normativos y legislativos, ¿verdad? Desde la incorporación en las constituciones de algunos países a las leyes de cuidado, en el caso, bueno, en el caso de Uruguay, la ley de cuidado, o distintos ejemplos que podemos mencionar. Entonces, han habido avances en materia legislativa, en materia normativa. Pero ¿qué está faltando o qué, digamos, qué otras cosas debemos incorporar? Políticas públicas concretas de cuidado, políticas públicas que se planteen las 3 R's, como dije, y principalmente que se planteen que no, digamos, que haya alternativas para las necesidades de cuidados. Es decir, que la única respuesta a la necesidad del cuidado de un niño, una niña, una persona mayor o una persona mayor dependiente o una persona discapacitada no sea la casa a cargo de una mujer y de manera no remunerada, que esa es la realidad en la mayoría de los hogares latinoamericanos hoy. Entonces, ¿qué es lo que falta? Políticas públicas que construyan alternativas a esa situación familiar, femenina y no remunerada de los cuidados. De acuerdo. Y bueno, tenemos una última pregunta que es sobre, bueno, el ámbito de los incentivos económicos, ¿no? ¿Por qué deberían de ir en línea, digamos, las políticas y con qué tipo de incentivos económicos y acompañadas con qué tipo de desarrollo?
No sé bien a qué apunta la pregunta. Bueno, yo no soy experta en política económica. No sé si habla de la parte, digamos, más vinculada a otorgar prestaciones económicas para, por ejemplo, solucionar problemas de cuidado o necesidades de cuidado vía mercado o similar, o si se refiere, y en tal caso es ahí donde me gustaría ampliar un poquito, a la necesidad de incorporar la dimensión económica de los cuidados cuando se discute la política pública. Es decir, todas estas políticas de cuidados tienen una dimensión económica, tienen un impacto económico, pero algunos estudios que se han hecho, el caso de Uruguay y de otros países en América Latina, muestran en definitiva que es más caro no tener políticas de cuidado que tenerlas. ¿Sí? Es más caro no incorporar el cuidado como una dimensión del bienestar y por lo tanto generar políticas para eso que, bueno, que no tener esta dimensión incorporada. Después, los mecanismos pueden ser muchos y hay que repasar, no es mi campo, insisto, hay que repasar, bueno, lo que han hecho distintos países, ya no en América Latina, sino fuera de América Latina, donde hay varios incentivos para los empleadores, para las empresas, en términos de reconocer el cuidado como una dimensión del bienestar. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Pues le agradecemos mucho a la doctora Batiani por esta conferencia tan importante para iniciar el foro, que estaremos teniendo todavía hoy en la tarde, mañana y pasado. Hoy tendremos a las 11:45 la segunda mesa del foro, así que los esperamos. Y bueno, también aprovechamos para comentar que en la sección de documentos pueden descargar el libro Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, coordinado por la doctora Batiani, para que puedan, bueno, empaparse más para aquellos que quisieran conocer más del tema. Le agradecemos, doctora, de nuevo y a todos quienes nos están escuchando. No sé si quiera concluir con algunas palabras y sin más, pues daríamos por concluida esta primera actividad del foro. Muchas gracias a ustedes por este espacio y sí, efectivamente, dejamos como texto de consulta Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, donde, bueno, van a encontrar eso, una trayectoria un poco conceptual y también en clave de política pública de los distintos países de América Latina en materia de cuidados y donde muchas de quienes van a estar trabajando y exponiendo en estos 3 días son autoras de capítulos allí en ese libro. Así que allí lo tienen, disfrútenlo, creo que vale la pena. Ha sido un gusto y nos reencontramos en cualquier momento. De nuevo, gracias. Y bueno, hay muchas felicitaciones que nos hacen llegar por el chat que usted no puede ver, pero todas las compañeras que están atentas le felicitan mucho por su excelente participación. Pues muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos a las 11:45 a través de GoToWebinar. Hasta luego.